de Palma de Mallorca. Un saludo a todos, fraterno, y a todas. Y también muchas gracias al doctor Héctor Béjar, que está haciendo bastante pedagogía, nos está compartiendo ese saber maravilloso y esa manera de comunicar muy didáctica de los acontecimientos, ¿no? Y yo tengo una pregunta a propósito de la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país. Si me gustaría saber la opinión del doctor Béjar eh, acerca de lo que ha acontecido en el Parlamento, ¿no? En el Congreso. ¿Cuál es su opinión, ¿no? Con la votación del Partido Perú Libre, de la abstención, esta crisis que ha provocado este acto? Y bueno, me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. Gracias, Sarinova. ¿Algún otro compañero, por favor? Yo quería preguntarle al profesor Béjar, al doctor Béjar, sobre la situación actual del gobierno, la crisis que hay, los cuestionamientos, si es que él donde está ha tenido noticias y qué opina al respecto en lo que se refiere a tanto al Congreso como al Ejecutivo, ¿no? Ambos creo que están cuestionados. Nada más, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O participación o comentario? Germán, creo que tú tenías muchas preguntas. No, más bien que comience a responder y ya ahí se va generando otras inquietudes. Héctor, Bueno. como ves, está más referido a lo que pasa en nuestro país. Es lo que más nos duele, Héctor. Hola, sí, el problema es que yo no estoy en el Perú, estoy bastante lejos, entonces me es difícil opinar desde aquí, pero por supuesto que sigo las noticias todo lo que puedo. Tengo ciertas opiniones que obviamente no voy a esconder para nada. Yo creo, y siempre lo he dicho, que se trata de un gobierno sumamente débil, cruzado por intereses personales, desgraciadamente. Si bien es cierto que insisto en la idea de que hay gente muy respetada en el Consejo de Ministros, siempre quiero referirme al ministro de Salud. Creo que está haciendo una gran tarea en este momento en el Perú con las dificultades que hay, entonces hay que reconocer eso. He visto el presupuesto del 2022. Me desilusiona, no encuentro mayores modificaciones que los presupuestos que ya tenemos desde los años 90, es decir, lamento que el gobierno actual, del cual se esperaba una mayor recomposición del presupuesto, no la pueda hacer, y eso tiene que ver desgraciadamente con la salud y la educación. Y creo que hay algunos miembros del gobierno que se han dedicado a jugar a la política en el peor de los sentidos, y eso significa que están jugando con la derecha, creyendo o esperando que la derecha sea buena con ellos. ¿Cuántos saben que en el Perú no hay derecha? En el Perú la derecha no existe, sino cítenme un solo intelectual de derecha en el Perú. Cítenme un Basadre, un Porras, un Víctor Andrés Belaúnde. Ya no hay. Un Ribagüero, ya no los tenemos, murieron hace mucho tiempo. No fueron reemplazados. Entonces, si no tenemos ideas de derecha, sino lo que tenemos son negocios turbios, estamos hablando solo de bandas criminales. Y con las bandas criminales, ¿cómo puedes negociar? ¿Puedes ponerte de acuerdo con Al Capone? Yo creo que no. Entonces, el drama de nuestro presidente y de algunos de quienes lo rodean es ese.
están totalmente confundidos de escenario. Y yo creo que estas negociaciones, y ya empiezo en la suposición, han precedido al gobierno, son anteriores al gobierno. Y creo que finalmente hay un proyecto que a cualquiera le parecería razonable y que además se nos habla de ese proyecto todos los días en las radios peruanas. Ese proyecto de hacer un gobierno moderado. Un gobierno moderado significa una especie de gobierno que esté entre la derecha y la socialdemocracia, siendo la socialdemocracia considerada comunista y extremista, ¿no? Es decir, el límite para este gobierno sería una posición moderadamente socialdemócrata. Tengamos en cuenta que el propio Sagasti fue señalado como comunista. Entonces, si Sagasti es comunista, pues, ¿qué será Cerrón, no es cierto? El mismo demonio. Y en eso estamos. Y creo que estos grupos se mueven en esa posibilidad, en la posibilidad de hacer un gobierno incluso me resisto a calificarlo de centro-derecha o de derecha, porque no existiendo derecha en el Perú, ¿cómo podríamos hacer un gobierno de derecha en el Perú si no hay derecha? Y lo que hay en el Perú en este momento es un empate entre la gente que detesta a los políticos y que empieza a detestar también a los parlamentarios, a todos, incluidos los de Perú Libre, ¿no? Y el sistema político. Y hay un impasse también en el cual los grandes proyectos mineros del Perú, que desde mi punto de vista son inviables, están paralizados. Hoy día o ayer paralizó Las Bambas. El circuito petrolero está paralizado hace 2 meses. El circuito petrolero está paralizado hace 2 meses. El corredor minero está paralizado hace por lo menos 1 mes, más o menos, y ahora está formalmente paralizado. Y la solución para eso es muy sencilla. Hacer un tren. Hacer un tren. Porque estos señores quieren obligar a la población de Caylloma, que es además una zona turística, donde está el callejón más profundo de América, a tener un gigantesco depósito de minerales, que ya está funcionando. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? En las alturas de Caylloma. Y quieren obligar a las comunidades a aguantar el tránsito de 400 camiones de minerales diarios. Y están hablando de una solución estúpida, disculpen la palabra, estúpida, de creer que los comuneros pueden tener esos camiones y pueden contribuir a la contaminación de sus propias tierras siendo dueños de esos 400 camiones que transitan diariamente. Cuando en realidad la solución es o retornar al mineroducto o al ferrocarril, pero por supuesto no quieren invertir. Y en el caso del circuito petrolero, la solución es mucho peor. La solución es el gas y no el petróleo. Abandonar. Ahora, ¿quién puede atreverse en el Perú a hablar de abandonar los 41 proyectos mineros que están en cartera y que van a destruir los Andes? Porque vamos a tener 41 tajos abiertos en las montañas del Perú, ¿no? Y abandonar la extracción de petróleo, que es obsoleta en el Perú. Ese oleoducto peruano
fue construida en el año 73, es un anciano. Y eso es lo que están defendiendo. Cuando ya se debería estar trabajando en opciones alternativas que son posibles y necesarias. Pero bueno, entonces detrás de este asunto lo que pasa es que esto es lo que no se habla. De esto no se habla en el Perú. Se habla solamente de las peleas pequeñas en la cancha chica, no de la cancha grande, ¿no? En la cancha pequeñita del fulbito, no de la cancha de fútbol profesional, ¿no? Del fulbito entre el señor Bellido, la señora Alba, el señor Castillo y similares. Gracias. Gracias, Héctor. ¿Algún otro compañero que quiera hacer uso de la palabra? Sí, muy buenas noches, muy buenas tardes. También dar las felicitaciones al doctor por su brillante exposición. Muchísimas gracias, doctor Béjar. Y también hacer una pregunta, ¿no? Ante también la arremetida de la derecha que ha aprobado este dictamen que niega al pueblo, ¿no? Convocar también a un referéndum para esto, también convocar una asamblea constituyente. Entonces, ¿cuál sería otra alternativa, ¿no? De lucha del pueblo, sabiendo también de que hay sectores que quieren cambiar la Constitución? Por ejemplo, hace poco, estos días, llegó aquí a Puno este señor de abogado de la derecha, Lucas Jersey, y la población lo ha rechazado porque él vino con su campaña de no a la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, sí, el sur al menos sí quiere cambiar la Constitución. Y es hacerle esa pregunta, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias, por la compañera. pregunta. Yo siempre he pensado que, y lo he dicho creo que en algunas exposiciones en las que hemos conversado con ustedes, que en el Perú lo que se necesita no es un Congreso Constituyente, sino un proceso constituyente. Un proceso constituyente significa una discusión de base en las bases del Perú, en los barrios, en las comunidades, en las localidades rurales y urbanas, en los cerros, sobre lo que necesitamos en el Perú para una nueva constitución. Entonces, esa constitución peruana nueva debería ser fruto de un proceso popular. Porque el problema es que si elegimos un congreso, ese congreso, tal como están las cosas en el Perú, puede perfectamente resultar siendo un congreso peor que el que tenemos ahora. Entonces, es necesario que el presidente de la República cumpla lo que dijo, es decir, que va a gobernar con el pueblo, que salga a hablar con el pueblo estos temas y que abra un proceso de discusión, un proceso democrático. Como resultado de ese proceso de discusión, que puede durar 1 año, 2 años, no importa, surgirá una constitución de verdad democrática, porque será obra del pueblo, no de la banda fujimorista, como fue la Constitución de 1993. Gracias, Héctor. ¿Algún otro compañero o compañera? Buenas, sí, yo tengo unas cuantas preguntas. Estoy ¿Aló? Sí. ¿Podría desde intervenir? Sí, ¿Aló? Carmen, un momentito que está hablando Tatiana, un momentito. Después sigues, Carmen. Es que estoy ahorita justo saliendo a la calle para regresar y no sé cómo hago. ¿Puedes esperar un momento hasta que yo Ahorita termine? subo al carro y ya ahí tal vez pueda volver a llamar. Bueno, sí, voy a estar acá pendiente. Ya. Bueno, yo quiero volver un poco bueno, primeramente gracias por la exposición. Fíjate. Es bastante importante conocer los movimientos de derecha en el hemisferio norte. Yo llamando desde Estados Unidos, también obviamente aquí ha habido un incremento, ¿no?, de la ultraderecha. Nada, Plaza San Miguel.
Quería primero comentar cuando hablamos del tema de las posiciones de anti-inmigración de esta ultraderecha, está definitivamente conectado con el tema del racismo, ¿no? No es que están negándose contra todo tipo de inmigración, sino sobre todo inmigración desde el hemisferio sur, ¿no? Y la islamofobia, como no fue expuesto. También quería preguntarle al expositor, a Héctor Béjar, una pregunta es, ¿a qué se debe este levantamiento, esta movilización de la ultraderecha? ¿Puede ser parte de la crisis del capitalismo, pero tal vez también el fracaso de los gobiernos socialdemócratas del centro, como pasó acá en Estados Unidos, el fracaso de Obama, ¿no? Resultó en un gobierno de Trump, ¿no? El resultado de un programa que ganó siendo, digamos, muy progresista, pero el gobierno al final fue muy neoliberal y mucho más imperialista. Y la otra pregunta es, como izquierda en estas situaciones, ¿cómo deberíamos de actuar? ¿Qué deberíamos de hacer en esta escena política? Lo primero, y gracias por la pregunta, porque me ayuda precisamente a llenar un vacío de mi exposición, el por qué. Lo que yo veo, las veces que he estado viniendo a Europa, ya hace muchas veces, es una Europa que primero ayudó entusiastamente a la división de Yugoslavia. Recordemos que Yugoslavia fue dividida, hubo una terrible guerra en la que incluso se usó armas atómicas, y Europa corrió a reconocer a todos esos pequeños países que ahora forman nuevamente un archipiélago de países. Lo segundo fue la guerra de Siria, fueron corriendo a la guerra de Siria, fueron corriendo a la guerra de Afganistán, fueron corriendo a la guerra de Libia. Todo eso significó grandes negocios para los vendedores de armas y los fabricantes de armas. Bélgica es un gran fabricante de armas, tradicionalmente, si no lo saben ustedes. De los fusiles FAL, que son los más modernos fusiles, que fueron los más modernos fusiles, todavía lo son en parte, son fabricados en Bélgica. Los aviones, los bombarderos son fabricados en Francia. Escocia también es un país fabricante de armas, tiene grandes astilleros. Entonces, todas esas armas han tenido su mercado en Siria, en Libia, en Afganistán, en Irak, acompañando, por supuesto, a los líderes de Europa, que son los norteamericanos, porque Europa fue convertida después del abandono del proceso del gran proyecto social europeo en el último vagón del tren norteamericano, y lo es hasta este momento, desgraciadamente. Y bueno, ¿cuál es el resultado de eso? Todos los refugiados, todos los que se fugan de Afganistán, de Siria, de Líbano, de Libia, todos vienen a Europa. Y además, como Europa ayudó entusiastamente al derrumbe de la Unión Soviética y del campo socialista, donde estaban todos los países del este de Europa, también vienen los polacos, también vienen los húngaros. Entonces, hoy día tomas un taxi en cualquiera de estos países y te encuentras con un taxista que es afgano, que puede ser de cualquiera de estos países, lo cual es una maravilla, porque en realidad se han convertido en países multiculturales, pero para terror de las viejas poblaciones europeas que ven que el modelo el fenotipo del blanco europeo va desapareciendo. Incluso en Suecia, los suecos se van volviendo morenos. Y como dicen ellos, ¿no? De una vez hay que cerrarle el paso a los negros, porque si no, todos vamos a ser negros de aquí a pocos años. Ese es el pánico. Y el otro pánico es al Islam. Entonces, no nos olvidemos que en Europa ha habido guerras religiosas. Y durante muchos siglos, Europa ha luchado contra el Islam.
Entonces, la lucha contra el Islam está en el corazón de los europeos que se sienten europeos, pero ahora tienen la mezquita más grande del mundo está en Francia. Y tú tomas un bus en Londres o un metro en Francia y está lleno de población islámica musulmana, que además ha poblado París, ha poblado Bruselas. Es una lucha desesperada contra esta invasión que ellos están teniendo en defensa de lo que ellos llaman sus valores. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy fuerte. Es una fuerza cultural muy grande. Y a eso hay que unirle todo lo que ellos, bueno, todo esto ellos mismos lo hicieron, ¿eh? Están sufriendo las consecuencias de sus mismas aventuras coloniales y neocoloniales y poscoloniales. Y lo otro es la consecuencia de la precarización del trabajo. Porque los únicos que pueden aceptar el trabajo precario y semiesclavo que ellos en este momento han implementado son los vietnamitas, ¿no? Que salen de Vietnam, el trabajo, como dicen, en negro, ¿no es cierto? El trabajo clandestino que se da en todos estos países, por miles, en París, en España, en todos estos países, que además es imparable. Entonces, ¿cuál es la defensa cultural y política contra esto? Votar a la ultraderecha, que rescata esos valores nacionales, que les da el aliento y la esperanza de volver a ser un imperio, de volver a tener un Napoleón, de volver a tener una Isabel I, ¿no? Un Carlos III, un Carlos V, etcétera, 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 que son, por supuesto, sueños, es una especie de utopía hacia el pasado, ¿no? Ahora, el problema es que la izquierda no tiene lenguaje frente a esto. No hay en este momento en Francia, la izquierda está dividida, no logran articular, por lo menos en las elecciones anteriores, lograron articular una candidatura única, la de Mélenchon. Esta vez no, esta vez hay como 3 precandidatos frente a Macron. Y en otros países está sumamente débil. Y las formaciones izquierdistas del Labour acá en Inglaterra, el Partido Laborista, son muy tímidas. Sufren de esa misma timidez de la que sufre la izquierda peruana. Temen hablar la verdad. Temen ser señalados como ultras, como sectarios, como comunistas, y bueno, además, y el otro asunto, y con esto acabo, tampoco tenemos que olvidar que ha habido atentados terroristas de verdad en todos estos países. Los atentados terroristas en España y en Francia y en Bélgica han sido gravísimos. Han matado mucha gente. Y hay organizaciones terroristas, no solamente islámicas, como se piensa, sino también europeas. Entonces, eso hace generar un clima de incertidumbre y de inseguridad que lleva a la gente a votar por lo que ellos creen que les va a generar seguridad, que es la derecha. Pero como les digo, tampoco exageremos las cosas, porque por lo menos hasta este momento, a diferencia de Hungría o a diferencia de Estados Unidos con Trump o de Brasil con Bolsonaro, aquí ninguno de estos movimientos en la Europa que podemos decir occidental ha sobrepasado más del 15%. Gracias. Gracias, Héctor. Sigue Adolfo, que nos ha pedido la palabra. Adelante, Adolfo. Ya, Adolfo. gracias. Okay. Se me ha venido a la memoria Vargas Llosa. ¿Me escuchan? ¿No? Vargas Llosa. Sí, sí. Él, ¿por qué se animó a ser candidato a la presidencia de la República en 1990? Y unió a la derecha con una facilidad asombrosa. La derecha estaba en una decadencia espantosa.
No olvidemos, había una crisis económica. Acá los billetes había que llevarlos en el hombro para hacer compras. Estábamos peor que Venezuela y no había bloqueo acá. Y había una crisis generalizada casi en todo el continente. Parece que hay una relación dialéctica, y esto Héctor seguramente nos puede aclarar la situación, entre las revoluciones industriales y la reacción de los pueblos, con sus liderazgos de derecha, de izquierda, de izquierda, ultraderecha, fascismo, etcétera, etcétera. Y lo hemos visto en el transcurso del siglo XX, con el crack financiero, por ejemplo, que promovió el surgimiento del fascismo, ¿no es cierto? Que determinó la caída de Leguía y el surgimiento de las camisas negras en el Perú. Igualmente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cae Bustamante. Y entonces viene el nuevo militarismo, comadría, etcétera, etcétera. Siempre hay un trabajo en la primera revolución industrial, el movimiento sindical anarcosindicalista. Y la inmigración era la que reaccionaba. O sea, eran los inmigrantes los que hicieron la revolución sindical en los Estados Unidos. Sacco y Vanzetti ya en el siglo XX eran italianos, ¿no? Mandados a la pena capital por el gobierno norteamericano, y en fin. Pero esta vez, con Vargas Llosa, estaba pasando lo mismo. Había que buscar una respuesta a la grave crisis económica y a la tercera revolución industrial, en la que todo el mundo no era tema de debate, no había temas de responder a esa revolución industrial. Y hoy estamos en la cuarta revolución industrial. Y también se repite la decadencia de la derecha, que no tiene armas que hacer, y sale la bobería de la derecha a hacer política, ¿no es cierto? Y un movimiento sindical y los sectores populares y los partidos políticos progresistas o de izquierda, igualmente en silla de ruedas. Entonces, ¿no será que es necesario, Héctor, ir trabajando una respuesta a las revoluciones industriales? Hoy que estamos en la cuarta revolución industrial, donde lo que predomina es la inteligencia artificial. Estamos recién en los primeros pasos, pero ya se sienten los estragos desde ahora, con una desocupación masiva, una informalidad del 80%, un movimiento sindical que representa solo el 5% de la población económicamente activa, y nos damos el lujo de tener 4 centrales y un montón de federaciones. ¿Qué opinas tú sobre el particular? Bueno, yo creo que como en todas las cosas, gracias por la pregunta, como en todas las cosas, también Europa es culpable de sus propios problemas, ¿no? Porque la respuesta a la revolución y a la inteligencia artificial la tienen los chinos. Y la tienen los chinos, ¿por qué? Porque tanto los norteamericanos como los europeos trasladaron a China todas sus industrias, porque no querían, en el caso de Europa, pagar los altos salarios ni cumplir con los derechos laborales que los trabajadores habían logrado a lo largo de muchos años aquí en países como Francia e Inglaterra, ¿no? Francia e Inglaterra fueron los que más sufrieron, porque Alemania pudo mantener sus industrias, ¿no? Suecia hizo su pequeña revolución tecnológica a su medida, probablemente la esté haciendo, pero los grandes ricos europeos corrieron a China, porque había trabajadores baratos y no había huelgas. Entonces el Partido Comunista Chino les garantizaba que iban a producir sin huelgas y con salarios bajos, 10 veces más bajos que los que pagaban los países capitalistas industrializados. El resultado lo tenemos ahora. Y entonces Europa, que pensó que se iba a reactivar con un programa neoliberal, no industrial, solamente como es Inglaterra hoy día, que es solamente un país financiero en la práctica, que se iba a reactivar solamente con las finanzas y con la especulación,
no lo logró. Y son países altamente endeudados hoy día, no han logrado crecer ni van a poder crecer. Encima de eso tienen todos los problemas de las pandemias y un trabajo absolutamente precarizado y los problemas que todos hemos visto. Entonces yo creo que finalmente la evolución del mundo está yendo por donde ya sabemos. Si en el siglo XVI el centro de la evolución del mundo fue Europa, en el siglo XXI va a ser Asia. Y lo es ya en este momento, ¿no? Con la presencia china y rusa. Porque la alianza chino-rusa no es una alianza europea, es Eurasia, ¿no es cierto? Que es la opción que en este momento se está construyendo, y los rusos se conforman solamente con ser proveedores de gas a Europa, son los vendedores de gas a Europa y nada más. Europa no les interesa para más. Lo que les interesa es una alianza con China consistente, ¿no? A pesar de que los europeos piensan y siguen sosteniendo que los rusos quieren conquistar Europa, lo cual es una absoluta tontería. Y quieren mantener una guerra fría a la medida de los años 50. Y están tratando de hacerlo con el tema de Ucrania, la movilización hacia Ucrania, afiliar a Ucrania a la NATO y están en la OTAN y están generando un problema artificialmente, simplemente para molestar a Rusia. Entonces, esa es la situación, a mí me parece. El Perú, bueno, yo francamente en esto no veo qué opción puede tener. Es una cosa que habría que conversar muy largamente. Yo veo aquí cuando salgo productos peruanos por todas partes. Hay avena peruana, hay paltas peruanas, zapallos peruanos, papas peruanas. Increíble, ¿no? Con lo cual, eso significa que los productos peruanos están entrando fuertemente en el mercado europeo. Ahora, eso, como sabemos, no significa mucho para el Perú. ¿Por qué? Pues todos sabemos las condiciones en que trabaja nuestra agroexportación. Y eso no tiene que ver, desgraciadamente, con una reproducción del trabajo semiesclavo también en el Perú. No nos soluciona ningún problema. Nos solucionaría un problema si pensáramos realmente en un país que tenga una infraestructura propia y un plan económico propio y un plan productivo propio, empezando por alimentar a su población. Ya somos 32 millones de personas. Somos ya un mercado importante. No tenemos por qué estar comiendo los pollos de McDonald's ni de las granjas de pollos norteamericanos, ¿no? Ni los chips, la papa frita norteamericana y comiendo el pancito del trigo norteamericano, cuando ese mercado podríamos tenerlo para nuestra propia gente. Pero ¿a quién le explicas eso en el Perú? ¿A quién? Ni los propios agricultores te lo creen. Entonces, en el Perú hay necesidad de hacer una labor pedagógica que creo que va a llevar años, ¿no? Yo personalmente creo que el gobierno de Castillo probablemente, porque las condiciones internacionales no son favorables en este momento a un golpe de Estado en el Perú, ojalá no me equivoque, y por tanto vamos a tener un gobierno mediocre durante unos cuantos años más y quizá el próximo gobierno sea más interesante. Entonces, veamos el gobierno de Castillo como una especie de gobierno de transición que nos permita discutir estos temas a fondo, por lo menos, como parte del debate constitucional. Porque no podemos hablar de una constitución si no hablamos de un sistema productivo de base y de una economía de base. Pero ahí la pelota está en nuestra cancha. Independientemente de que estemos en el gobierno o no. Y yo creo que esa es la responsabilidad de la izquierda, por lo menos de una parte de la izquierda, porque en otra parte de la izquierda no creo que podamos tener ninguna esperanza. Gracias. Gracias, Héctor. Creo que vamos terminando. Olga, ¿ha pedido la palabra? Sí, he pedido la palabra hace rato. Adelante, Olga.
No, Olga no, no soy Olga. Carmen. Bueno, está apareciendo Olga acá. Carmen, bueno, Carmen, por favor, toma la palabra. Después sigue Olga. Adelante, Carmen. Creo que el tránsito no le deja hablar a Carmen, entonces le damos la palabra a Olga. Es el ordenado tránsito de Lima. Sí, sobre todo en época de Navidad. Olga. Compañera. Está con el micrófono cerrado. Olga. Tiene el micrófono cerrado. Bueno, mientras abre su micrófono, le damos la palabra a Marco Fernández. Que abra también su micrófono. Avancen a la puerta de la baja, Brasil, Brasil. Sí. Brasil, baja. Hola. Aló, sí, me ¿Aló? escuchan. A ver, un momentito, Marco. Carmen. Carmen. ¿Aló? Aló, Carmen. Allá, Adelante, por Carmen, favor. interviniendo. Sí, muy bien. Está bajando. Ya, un ratito. Bien, sí, saludando la exposición que ha hecho el doctor Béjar. Me caí. Parece que Carmen sigue en problemas. Vamos a dar la palabra al compañero Marco Fernández. Adelante, Marco. Sí, Héctor dijo algo importante que me pareció que no, sobre lo cual me hubiera gustado que profundice, porque él habló acerca de esta especie de gobierno que está entre la socialdemocracia y la derecha, que se está formando un gobierno moderado, pareciera venir de un pacto previo al gobierno mismo, a la instalación del gobierno. Me gustaría que pueda profundizar un poco acerca de esto, para tener una mayor orientación sobre el tema. Y en segundo lugar, mencionó pues que la derecha aquí o la ultraderecha en el Perú no es muy inteligente como en Europa. No sé si eso es una ventaja o una desventaja. Podría ser una ventaja, quién sabe. En ese sentido, la intelectualidad a la que pueden seguir o a la que pueden agarrarse es la europea. Después estamos pensando que vamos a tener pues a Vox como los autores inmediatos de la arremetida fascista aquí en el Perú, no lo sé. Y en tercer lugar, mencionó hace poco que hay una izquierda en la cual ya no cree o no va a poder creer que pueda hacer algo. Yo quisiera saber qué izquierda se refiere. Gracias. Bien. Sí. A ver, yo creo que las fuerzas en torno a los gobiernos se mueven siempre. Eso ha pasado con todos los gobiernos y este no tiene por qué ser diferente a los otros. Es decir, hay fuerzas que te van acomodando las cosas, que van intrigando, que van poniendo personajes, que van representando poderes, que van haciendo presión, llenando vacíos. Y eso es obvio, lo estamos viendo en el Perú. Y eso sobre todo con un gobierno que, insisto, tiene mucha debilidad. Y yo creo que el proyecto, y repito eso, es hacer este gobierno. Además, no es ninguna novedad lo que digo, eso se ha repetido muchas veces, ¿no? Un gobierno de centro. Pero claro, ser de centro en el Perú de hoy día es ser de derecha, porque el Perú está en una tal situación de imposibilidad de discutir ciertos problemas seriamente, que de todos modos acabas ocultando, callándote, autocensurándote, y te autocensuras y callas problemas importantísimos, vitales para el Perú, como son, por ejemplo, insisto en la pregunta,
¿Qué va a pasar con el Perú si se ejecutan los 41 proyectos mineros, grandes proyectos mineros que están en cartera? Que la gente no sabe que existen y que el gobierno no dice que existen. Tampoco te dicen que en el presupuesto del año 2022 ya el pago por la deuda externa se equipara al pago por salud. Vamos a pagar a los bancos internacionales lo mismo que nos cuestan todos los hospitales, todas las clínicas y todo salud en el Perú. Entonces, ¿vamos a seguir por ese camino? ¿Y por qué tenemos esa deuda? Porque no podemos ni siquiera hablar de impuestos. Y el señor secretario ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se ha dado el lujo de decir, como gran cosa, que la minería le ha pagado el año pasado al Estado peruano por impuestos 12.400 millones de soles. Y entonces, claro, cuando la gente dice 12.000, mira cuánto están pagando los mineros, cuánto pagan las empresas mineras, y salen toda la gente pagada que opina en las radios y en las televisoras. ¡Qué bien! ¿A quién se le ocurre entonces que vamos a vivir sin minería? Pero no te dicen, ¿no?, que el presupuesto del Perú son 200.000 millones de soles. Entonces, esos 12.500 pues no son nada, compadres. Y no te dicen además que la gente que está viviendo en el exterior paga la misma cantidad. Y esa cantidad de plata va directamente a las familias peruanas, mientras que la cantidad de las minas va al Estado para que se la roben los funcionarios. Entonces hay cosas en el Perú que hay que discutir, pero nadie pues se atreve. Yo no creo que la gente más o menos especializada no sepa lo que está pasando. Simplemente no quieren discutirlo porque no quieren chocar con los intereses que posiblemente los financian a ellos también. Porque con la enorme cantidad de plata que sacan las minas, porque a nadie le dicen a cuánto es lo que están sacando las minas en total, dado que la libra de cobre que creo que ya pasó el dólar, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, $4. ¿ah? $4 la libra, Pasó exacto. los $4 la libra de cobre. Entonces, pues no te dicen eso, no se discute eso. Entonces, si se discute si el señor Bellido le dijo tal cosa a tal fulanito de tal, si discutió con Philip Butters o le dijo no sé qué a quién, o le dijo a Milagros Leiva cuánto es una fórmula matemática, el otro no pudo responder. Y los problemas reales del Perú están así. Por eso es que mi desesperanza en cierta izquierda, cuando yo menciono a cierta izquierda, menciono a la izquierda que no quiere discutir esto, que no quiere exhibir esto, que se niega a hablarle al país. Aunque al comienzo pierdas la votación, pero háblale la verdad al Perú, dile la verdad al Perú. No sé si esta es una respuesta a lo que me pediste, pero más o menos eso es lo que pienso, ¿no? Gracias, Héctor. Finalmente le daríamos la palabra a Olga, si está. Olga, compañera. Hola. Y ahora su micro. No está, ¿puedo? Hola. Olga. ¿Puedo preguntar? Por favor, adelante, Dolores. Sí,
en lo que contestó anteriormente el doctor también mencionó de que había como un partido de fútbol que era lo que veíamos o lo que nos distraía, ¿no? Entre comillas, y los partidos reales o los partidos en serio de fútbol no se dicen o no se enfocan. Entonces, le preguntaría en todo caso, ¿quién maneja ese tinglado? ¿Quién es esa mano con los hilos? ¿La prensa? ¿Poderes externos? ¿O hay un plan global? ¿Cómo es, señor Bejar, doctor Bejar? Son claramente los poderes externos que manejan a la prensa y la prensa maneja a los políticos. Simplemente es una especie de cadena, ¿no? Porque los políticos viven de la televisión, se pasan todo, yo no sé en qué momento trabajan, porque se pasan todo el día en las radios y las televisoras hablando. ¿Y en qué momento trabajan? Entonces, ellos son los que van creando, junto con los medios, la agenda, lo que se llama la agenda, es decir, los temas que el Perú debe discutir. Y por supuesto que hay temas simplemente no discutibles, ¿no? Como el tema de la minería. Nadie se atreve a hablar nada contra la minería. Los más arriesgados dicen, bueno, habría que regular la minería, ¿no es cierto? Pero alguien que diga, que pregunte, ¿podemos vivir sin la minería? Sería encerrado en un manicomio inmediatamente. Y sin embargo, el Perú necesita dejar de vivir de la minería. Así como Venezuela necesita dejar de vivir del petróleo. Entonces, tanto que criticamos al chavismo, y somos chavistas, económicamente somos chavistas, pues estamos haciendo lo que hizo Chávez, no con el petróleo, sino con la minería, con la diferencia de que por lo menos Chávez se gastó esa plata en beneficio de la gente. Aquí esa plata se gasta en beneficio de 4 vivos, ¿no es cierto? Cuyos nombres todos los conocemos. Creo que hemos terminado. Héctor, te agradecemos muchísimo. Creo que hay 2 participantes. Sarinova, y creo que cerramos con Sarinova. Sí, bueno, nuevamente, todo muy interesante, muchas gracias. Solamente una petición, que si podrían hacer otra charla para poder hablar profundamente del tema de la minería, porque sería interesante eso, poder empezar a hacer difusión, ya que el doctor Béjar habla de 41 proyectos mineros que están en proyecto y que la población no está enterada. O sea, yo creo que en ese aspecto tendríamos que empezar a mover la información y a poder quizás manejar, no sé, enfocar de una manera más organizada y hablar solo del tema de la minería, porque es prácticamente los conflictos sociales que tenemos en el Perú están relacionados con la minería. Solamente esa petición. Muchísimas gracias al doctor Béjar por la brillante exposición. Solamente agradecimientos. Gracias. Gracias, compañera. Héctor, tus palabras finales. Bueno, gracias, Lilia. Has conducido muy bien la reunión. Gracias a todos ustedes por sus preguntas. Efectivamente, yo creo que hay que discutir a fondo el tema de la minería. ¿Aló? Y alguien quiere hablar, creo. Sí, hace rato que estoy pidiendo, sino que justamente bajaba adelante. Sí, solamente quería plantearle una pregunta a usted que tiene tanta información y en la cual nos ha dado una gran sistematización. Fíjate, quisiera saber, aquí en el Perú está teniendo mucha influencia entre un cierto sector de población, incluida gente de izquierda, una organización que su bandera principal es antivacuna, por lo menos acá, pero que está en su matriz es un grupo llamado la Quinta Columna, ¿no? Entonces yo recuerdo que
nombre de la quinta columna era un apelativo de un sector dentro de las secciones nazis. ¿Sabe usted algo de esta organización? Bueno, de esa misma organización no conozco mucho, Ya. pero sí de los antivacunas, que es, en este momento, por ejemplo, en Inglaterra, No, pero de ese grupo que específicamente, tiene en este momento, era- que está vacunando 1 millón de personas diariamente, Ah, que están en una carrera sí, adelante. tremenda porque Ya. hay pánico con el Omicron. Hay grupos antivacuna que salen a los lugares donde se está vacunando, han tratado de destruir algunos vacunatorios y le hablan a la gente con altoparlantes, pero la gente reacciona muy bien porque la gente reacciona contra ellos. Estos mismos grupos también operan en Alemania, también han generado verdaderas sublevaciones en Austria y en los Países Bajos. En España han tratado de hacerlo, pero no han podido. Pero bueno, la información es que en algunos países más y en otros menos, los grupos antivacuna están, y por supuesto en Estados Unidos también, ¿no es cierto? Y por supuesto en Brasil, donde el propio Bolsonaro es un antivacuna, y en Estados Unidos donde Trump también es un antivacuna. Entonces, ellos forman parte de una operación que desde mi punto de vista es una operación de la ultraderecha. De la ultraderecha que está también contra la ciencia y también contra la medicina. Entonces, estamos hablando de movimientos derechistas absolutamente arcaicos, que tienen una utopía arcaica totalmente. Casi dinosauricos, ¿no? Ellos que acusaban tanto a los comunistas de ser dinosaurios, resulta que ha aparecido una especie de dinosaurios que es muy anterior a los dinosaurios comunistas. Estos se deben venir de una etapa anterior, pues será el Pleistoceno, no sé de qué seno será, político, pero ahí están. Y han salido, ni siquiera se puede decir de las cavernas, porque son anteriores a las cavernas, en derechos, en sus opiniones sobre la ciencia, y por supuesto en la política, ¿no? Ese es un movimiento internacional que seguramente estará financiado por grupos de millonarios, ¿no? Están, como sabemos, los hermanos Koch, ¿no? Está Murdoch y hay otros grupos mucho más conocidos de gente supermillonarias que está en este asunto. Pero también hay otros grupos de supermillonarios que están haciendo un gran negocio con las vacunas. Entonces los antivacunas usan eso como un argumento, porque realmente también hay que reconocer que la forma injusta, terriblemente injusta, en que se ha manejado el tema de las vacunas, en que las Naciones Unidas no ha tenido ningún rol y ha dejado que los grupos privados hagan negocios supermillonarios, ultramillonarios, con la Pfizer y con otras vacunas, negándole la posibilidad de vacunación al África, por ejemplo. Está el caso de países de África a los cuales les han enviado vacunas como donación ya al borde de la extinción del tiempo de uso de esas vacunas. Entonces ha impedido que la población de África pueda vacunarse, y ese es un problema ahora, que está generando nuevas variantes del virus. Bueno, ese es todo un problema en que están luchando los grandes intereses mundiales, ¿no? Pero que también sería motivo de otra buena sesión, porque yo creo que ahí también hay mucha cantidad de información que está siendo escondida y que deberíamos socializar. Muchas gracias por la pregunta.